Muy bien, para dar inicio como tal a lo que nosotros vamos a estar observando en lo que es el curso de cultura guatemalteca, ya nos está dando a nosotros una explicación breve de que se va a referir al país de Guatemala como tal. ¿Sobre qué? Sobre la cultura en forma generalizada. El año pasado que nosotros estuvimos compartiendo, tenemos nosotros mucha información sobre las cuatro culturas, sobre cada una, cómo se va desarrollando según el inicio de las mismas. Sabemos nosotros claramente que la cultura neta guatemalteca está establecida sobre los cimientos de las raíces mayas. Luego con la invasión, entonces viene, ¿verdad? De los españoles a tener esa mezcla entre mayas y españoles y dando como referencia, ¿verdad?, a lo que es el mestizaje. Por la misma situación de la invasión española, pudimos observar en la historia, en los escritos, que dice también que se forman otras dos culturas más, que son los garífunas y los xincas. Los garífunas como tal son todos aquellos descendientes de los esclavos que venían con los españoles. Y los xincas, todas aquellas personas que emigraron, ¿verdad?, a la región mesoamericana como tal. Para hoy en día nosotros establecer cuatro culturas específicamente: mayas, xincas, garífunas y el mestizaje que se ha dado, ¿verdad? De lo que pueda ser un garífuna y un español, un garífuna y un xinca y un español, un maya y lo que fue un español, ¿verdad? De esa mezcla es que hoy en día se establece a la cultura ladina o a la cultura mestiza. Dentro de ellos, entonces, entablamos como tal las cuatro culturas guatemaltecas. Para comenzar acá en nuestro documento dice que Guatemala es un país multicultural, entonces que tiene muchas culturas, plurilingüe, porque se hablan muchos idiomas y multiétnico, entonces porque son cuatro etnias como tal. Dice, esta extraordinaria riqueza cultural se ve reflejada desde los 25 idiomas, de los 22 idiomas mayas específicamente, y luego sumada a las otras tres, garífuna, xinca y lo que es el español, y que siempre hemos corregido esa fase, ¿verdad? Que nosotros no hablamos netamente el español, sino hablamos una derivación del español a la cual nosotros vamos a llamar castellano como tal. Estas cuatro culturas están dispersas en lo que fue el territorio mesoamericano, que hoy en día podemos nosotros contemplarlo como tal en nuestro territorio guatemalteco. Una de las principales fortalezas que posee nuestro país como tal es la propia cultura. Muchas personas vienen acá a visitar, vienen acá a poder explorar, vienen acá a poder conocer y aprender de lo que nosotros un día fuimos como dentro de la historia. Y siempre les hablo, ¿verdad?, de las raíces como tal. Nosotros podemos observar todo lo que comprende el territorio de Petén, específicamente en lo que hoy es el Parque Arqueológico Tikal, que ese es la mayor concentración y que, vuelvo a repetir, vienen a explorar, ¿verdad? Porque, o sea, Guatemala como tal no tiene la capacidad como país para poder explorar todo ese territorio. Han dicho que comprende más de 200 ciudades y recordemos que no solamente era parte del territorio de lo que hoy conocemos Guatemala, sino también era parte del territorio mexicano, extendiéndose, ¿verdad?, en otras fronteras. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar esta fortaleza como cultura. Dentro de esta fortaleza como cultura es ahí donde viene la intervención, ¿verdad?, del BID. Es decir, no solamente del desarrollo que posee como una afluencia de trabajo, sino también como un incremento a lo que es la economía nacional. Acá ya estamos hablando entonces del PIB, de un producto interno que va a generarnos a nosotros una economía como tal. Dentro del mismo vamos a encontrar no solamente del aspecto maya, sino de algunas situaciones como mencionamos a la antigua Guatemala.
¿Qué pasa con Antigua Guatemala? Fue la primera ciudad fundada, ¿verdad?, por los españoles, y la arquitectura también es llamativa a estas situaciones. Si nosotros recordamos dentro de la historia, la primera ciudad fue Antigua Guatemala o Ciudad de la Asunción, cuando se establece como tal ya un gobierno por medio de los españoles. Después fue destruida esta ciudad por la erupción del volcán, por el terremoto, y ahí es donde queda, ¿verdad? Esas ruinas como tal, y se llama la Antigua Guatemala porque luego se traslada a lo que hoy es la ciudad capital como tal. Si nosotros nos vamos a ir desglosando eslabón por eslabón, entonces dijimos del proceso de los mayas, y si vemos el proceso de desarrollo de los mayas, vamos a encontrar al periodo preclásico, clásico, posclásico y el periodo, ¿verdad?, de la desaparición de los mismos. Luego encontramos el establecimiento como tal de los mayas, esa instauración de gobierno que ellos tuvieron ya como país de Guatemala, y vamos a encontrar los mismos periodos nuevamente. Un periodo precolombino o precolonial, un periodo colonial, un periodo postcolonial, y luego ya el proceso que nosotros hemos encontrado, ¿verdad?, al proceso de independencia. Dentro de los mismos, entonces nosotros vamos a establecer que si encontramos ese devenir de la historia, cada uno muestra una forma arquitectónica, religiosa, política, directamente de gobernanza, del desarrollo de la cultura. Y dentro de la cultura vamos a encontrar todos esos aspectos: educación, economía, trabajo, la proyección que se tuvo durante la etapa vivida como tal. Acá encontramos también que dentro del UNESCO establece que Guatemala tiene áreas patrimoniales, culturales a nivel internacional, es decir, que ya pertenecen como tal, ¿verdad?, a un proceso internacional. Ya no solamente es un patrimonio nacional, sino un patrimonio internacional. Y dentro de ellos vamos a encontrar lo que es el patrimonio de la protección y conservación patrimonial mundial, y lo que es la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Tenemos también la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, la diversidad de las expresiones culturales creativas. Y aquí viene ya una imagen de un patrimonio mundial, que es el Parque Arqueológico Tikal, todo lo que en ellos podemos nosotros encontrar. Dentro de este patrimonio, aquí vuelvo a mencionar este aspecto que podemos observar: dice la lucha contra el ilícito de bienes culturales. Si bien es cierto, Guatemala posee mucha riqueza en cuanto al patrimonio, algo tangible, pero también debemos de conocer que eso no puede ser traficado como fue en un momento determinado por los españoles. En la historia, en el curso de historia, en lo que fue ciencias sociales, siempre hablamos de los códices que desarrollaron los mayas, y que los códices no están acá en Guatemala, sino están en España, están en Madrid. Y uno vuelve y dice, pero ¿por qué están hasta allá si eran de acá, verdad? Porque fueron trasladados por los españoles hasta esas regiones. Se recuerdan cuando vino también parte de lo que fue las expediciones de Cristóbal Colón. Apenas empezaba a explorar y él ya había hecho ciertos trueques con algunos mayas y ya habían saqueado antes de la invasión como tal. Por eso es de que se habla del tráfico ilícito de bienes culturales. Es decir, hoy ya no es, ¿verdad?, algo normal que alguien venga, ¿verdad?, y descubra algunas estelas, algunas ruinas aún, entre otros objetos, ¿verdad?, que puedan trasladar y llevarse, sino hoy en día ya eso es un tráfico como tal. En este caso dice, con la aprobación de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural establecido en 1972, se reconoce que los sitios culturales o naturales y todo lo que comprenda en él sea un valor de expresión universal. Por eso nuevamente, ¿verdad?, un patrimonio como tal mundial.
Es decir, que sí está en la región guatemalteca, pero que ya no le pertenece solamente a Guatemala, sino le pertenece al mundo. Y por ende, está entonces la oficina de la UNESCO en Guatemala establecida para cuidar de ese patrimonio. En este caso, cuando se protege todo este patrimonio para que ya no sea saqueado, para que no sea degradado y para que en un momento determinado, pues no se apropie alguna entidad privada, ¿verdad? Para poderlo reclamar como algo ya propio. Dentro de este patrimonio podemos encontrar, mencioné la antigua Guatemala, el Parque Nacional Tikal y el Parque Arqueológico y Ruinas de Quiriguá, que siempre están en la región del Petén como tal. Tenemos el patrimonio cultural inmaterial y vamos a prestar atención. Dijimos que material es todo lo que podemos ver, tocar. En este caso, las ruinas, ¿verdad? Que vemos. Y no solamente hay ruinas en lo que es el área de Tikal, sino también hay ruinas de Saculeo en Huehuetenango. Están las ruinas de Abactacalique en Retauleu. Y hay otras ruinas también en lo que es en la ciudad de Chimaltenango. Entonces, desde ahí ya vamos nosotros viendo, ¿verdad?, los puntos establecidos de cómo se conformaba la ciudad como tal de los mayas. Ahora, patrimonio inmaterial. Aquí vemos a unas personas que llevan a una imagen, ¿verdad? De forma ya religioso, estamos viendo algún aspecto inmaterial. Y dice, el patrimonio cultural inmaterial se refiere a todas las manifestaciones que están vinculadas a las tradiciones orales, artes, espectáculos, saberes tradicionales, los usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al universo. Dentro de estas prácticas nosotros podríamos establecer lo que fue la religión, ¿verdad? De la cosmovisión maya como tal. Ahí ya estamos hablando nosotros. Prácticas, usos, dice la de la naturaleza y el universo. Se recuerdan que los mayas establecían fechas específicas para poder sembrar y tenían algunos actos rituales que venían, ¿verdad? Como que al solventar esa creencia o ese agradecimiento a la propia naturaleza y al Dios establecido, ¿verdad? La deidad establecida para poder solicitar un favor. Dentro de ello, entonces, vamos a encontrar como tal esta situación religiosa que podemos observar y en donde están trasladando, ¿verdad?, a la imagen de un niño como tal de manera religiosa. Entonces, ahí ya la religión, la fe, el fervor, la festividad que genera ya no es algo material, sino es algo inmaterial que podemos observar, que podemos conocer, pero que en su momento, ¿verdad? No podríamos medir, por decirlo así, ay, es que es tanta fe, ¿verdad? Es un 20% de fe o son 3 libras de fe. Entonces ahí es donde ya cambia esta situación y por eso se vuelve inmaterial. Acá entonces tenemos nuevamente y nos menciona a la oficina de la UNESCO establecida nuevamente para salvaguardar este patrimonio. Dentro del patrimonio ya inmaterial tenemos entonces la lengua, el idioma que está establecido. Nuevamente volvemos a repetir 25 idiomas, ¿verdad? Está la danza y la música garífuna, está la tradición del teatro bailado, el Rabinalachi. Dentro de esta danza del Rabinalachi, ¿verdad? Sabemos claramente que es aquella danza que nosotros hemos visto. Y el ceremonial del Pach. En este caso, como son varias representaciones, podríamos entonces generalizarlo. El idioma, nuevamente, la danza y la música que pertenecen a lo que es la ciudad de Guatemala. Dentro de la diversidad cultural mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede ser? Danza, música, cultura, arte, religión y otras prácticas. Entonces, acá ya nos habla de una diversidad cultural y creativa. Nos menciona también que está protegida por la UNESCO en coordinación con el Centro Cultural de España, que fue establecido del 21 al 23 de julio del 2014.
Todo esto se ha creado con el fin de que las situaciones, una, no se pierdan y otras no sean trasladadas o establecidas como parte, por decirlo así, de otra ciudad o de otro país. En este caso, hablamos también de lo que son espacios, dice, lúdicos y móviles para niños en cuanto al arte, el ecoturismo, la valorización de los juegos tradicionales, directorio de artistas, espacios de formación, artistas en formación, servicios editoriales, entre otros. Para hacer una idea de lo que nosotros estamos aquí resumiendo, en los cursos de conducción, en el curso de geografía, en el curso de historia que ustedes llevaron el año anterior, vimos en su momento, ¿verdad? Todos los personajes destacados, involucrados artistas, involucrados personajes dentro de la política, involucrados personajes dentro de la literatura, y todo ello pertenece a este patrimonio cultural. También vimos y conocimos algunas prácticas y sitios, por ejemplo, para explorar de cada ciudad. Y es ahí donde entra parte del ecoturismo, ¿verdad? Entonces, todo ello ya está contemplado dentro del cuidado de este patrimonio como tal. La cultura de Guatemala se caracteriza nuevamente por ser plurilingüe, multiétnica, en donde se hablan los 22 idiomas mayas, aunado nuevamente el garífuna, xinca y el español como tal. La generación de ellos es lo que nosotros hoy en día conocemos. Todo lo que nosotros entablamos como cultura es parte de las raíces y de todo lo establecido que nosotros hemos podido observar hasta el momento. Hasta el día de hoy nosotros tenemos visualización de nuestra cultura en forma generalizada. Solo falta que adentrarnos una a una, ¿verdad? Para poder entender de lo que nosotros estamos resumiendo como forma introductoria hasta el día de hoy. Aquí entonces ya mencionamos a lo que corresponde los idiomas, a las culturas, y luego vamos a ir adentrándonos una a una, ¿verdad? La gastronomía, la producción, la religión, el área política, lo que es la geografía, lo que es establecer, ¿verdad? Los sitios de cada lugar específicamente, el idioma que comprende cada región, establecer la situación de producción de cada región. Dentro de esto nosotros vamos a encontrar, ya ubicándonos en las situaciones geográficas de la situación de producción, vamos a encontrar, ¿verdad? Muy claro que algunos se van a referir a la forma agrícola. Y en este caso, la agrícola establece, por ejemplo, que la zona calurosa pues produce algunas frutas, ¿verdad? Que en la zona fría no vamos a encontrar. Y puede ser a la inversa. De estos también ya nosotros podemos observar los climas y los microclimas como tal. Es por ello que nosotros estamos haciendo una breve introducción a lo que corresponde en relación a este tema como tal. Ustedes me indican si tienen alguna duda. No, señor, está todo claro. No, señor. Muy bien, gracias, Weiner. Katy, ¿o algo que deseen comentar? Bueno, hoy comenzamos solamente, vuelvo a repetir, volviendo a recordar el panorama que nosotros en un momento determinado, pues ya vimos en parte, porque les decía, explorar cada uno de los lugares es inmenso. Nosotros solamente algunos los hemos explorado de forma visual, ¿verdad? A través de los recorridos que alguna otra persona nos puede mostrar, fotografías, revistas, entre otros. De aquí es que nosotros encontramos, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que tener nuestra preparación para ser unos buenos anfitriones dentro del área del turismo como tal. Entonces, por favor, vamos a